Ok, para el caso del diseño de eje que estábamos viendo en clase, pues nosotros vamos a tratar de trazar un croquis en el plano YX, ahí se ve en la parte inferior. Lo más aconsejable es pues tratar de simular el contorno del dibujo que tenemos nosotros hasta la mitad, ¿verdad? Para después llevar a cabo una revolución con esa mitad y completar el valor del, de las dimensiones del croquis de forma apropiada. Bueno, ya si nosotros tenemos el contorno, podemos ir definiendo las dimensiones. Recordemos que ahí en el croquis es la mitad eh, de, de la vista del eje. Entonces, si vamos a poner los valores de los diámetros que ahí se ven en la imagen, pues vamos a ponerlos a la mitad. Por ejemplo, el más grande, que es de 2 pulgadas, pues lo ponemos a 1 pulgada, ya con la revolución de la mitad de la sección del croquis, pues vamos a poder completar el valor de las dimensiones adecuado.
Ok, algunas de las dimensiones, pues nosotros para definirlas, pues podemos utilizar relaciones, ¿no? De dimensiones. Ahí tenemos las relaciones de las dimensiones. Y pues son, por ejemplo, para ese diámetro 5 en cuanto a su longitud, mejor dicho, pues son 2 pulgadas y así sucesivamente hasta completar la geometría. Bueno, para este caso nosotros veíamos que el valor más grande o el total, la longitud total del eje eran 11.5 pulgadas y nosotros ahí ya podemos ponerlas. En cuanto a las ranuras para los anillos de retención, pues pueden ser muy pequeñas, ¿no? Ahí vamos a tratar de hacerlas lo más pequeñas posible, nada más para que queden indicadas y que no tengan que no afecten, vayan a la hora de hacer el análisis y la obtención de los esfuerzos de von Mises o el sigma que calculamos teóricamente en clase. Entonces ahí podemos poner esos anillos de retención a un valor de dimensión reducido. 0.05 para todos en este caso. Ya si nosotros tenemos completamente definido el croquis, todo se debería ver en color negro. Así nos cercioramos de que no hay puntas abiertas en el croquis, líneas abiertas, perdón, o cualquier cosa. Cuando está completamente definido debería salir en color negro. Nada más ahí nos faltó esa ranura del anillo de retención, pues a 0.5. Entonces borramos una cota anterior y ahí la ponemos 0.05. Igual con relaciones de posición también de entre las líneas se puede haber reducido el número de cotas, pero pues ahí estaría ya. Ya nada más hacemos una revolución saliente base, tomamos la parte inferior y asignamos ya la operación y ya tenemos el eje. Ahora falta generar planos intermedios a la mitad de cada una de las secciones donde van montados los engranes. A esas alturas tenemos los puntos críticos, ¿no? Que es el punto G para el engrane 3 y el punto J para ese engrane para poder pues, determinar adecuadamente las fuerzas que se están aplicando, WR, WT, justo a la mitad del engrane, ¿no? O de la sección del eje donde iría montado el engrane. Ahí pues nosotros previamente ya en clase habíamos hecho planos de referencia a la mitad, pero aquí los podemos generar de nueva cuenta. Ya tenemos los dos planos. Esos dos planos, ya teniéndolos, vamos a hacerlas una operación que se llama operación spline, que es subdividir el eje. Pero antes de eso, pues vamos a asignarle el material, que era acero 1020 laminado en frío. Ahí lo tenemos. Bueno, si ya tenemos nuestro eje dimensionado, pues ahora vamos a seccionarlo para poder hacer un análisis adecuado de los valores de fuerza tangencial y radial que se ejercen sobre el engrane 3 y el engrane 4 por parte del engrane 2 y el engrane 5. Entonces vamos a hacer estas operaciones que se llaman split para tratar de dividir en segmentos, los segmentos más importantes en el análisis de nuestro eje, que en este caso a nosotros nos corresponde analizar sobre todo en la parte donde están los engranes. Entonces vamos a seccionar esa parte donde están los engranes. Y lo que no vamos a seccionar es donde estarían, por ejemplo, los cojinetes. En los cojinetes, ya más adelante, nosotros utilizaremos esa sección de la geometría del eje como parte del estudio estático y como donde está sujeto, vaya el eje. Entonces, con esta operación, nosotros vamos a subdividir el eje. Bueno, ya teniendo el primer spline, nosotros haríamos un segundo spline en los planos, tomando de referencia los planos para subdividir en esa sección también nuestra geometría de nuestro eje y poder aplicar alrededor de ese círculo pues esfuerzos radiales y esfuerzos tangenciales, tal como lo indica
el análisis teórico que hicimos del problema. Y tendríamos subdividido totalmente ya el eje para poder realizar un análisis estático. Para realizar el análisis estático, pues nosotros debemos de tener habilitado la parte de complementos de SolidWorks. Luego iniciar un nuevo estudio de tipo estático. Ya le podemos asignar el nombre que queramos o dejarlo por defecto. Y ir a las sujeciones. En este caso vamos a utilizar unas sujeciones particulares que no hemos visto previamente, que son en base a rodamientos. Recordemos que hay secciones en el eje que nos explica el problema de manera teórica, que en ciertas secciones hay cojinetes, ¿verdad? Y en los cojinetes, de acuerdo al análisis que vimos también de esfuerzos, debido a las fuerzas radiales y tangenciales, pues en esas secciones estaría sujeto el eje, ¿verdad? Pero ese comportamiento de sujeción puede ser en base a el comportamiento de un rodamiento, de cojinetes, ¿verdad? Que son elementos que permiten el torque o desplazamiento radial. En ese caso, pues ahí se ve la configuración adecuada y en qué secciones deberían de estar, pues de acuerdo al dibujo deberían de estar en esas secciones que estamos marcando las sujeciones para los rodamientos. Okay, ya una vez aplicadas las sujeciones de estas características, iríamos a aplicar las fuerzas tangenciales y radiales que se están aplicando sobre el eje. Se supone que el punto crítico nosotros ya lo hemos analizado en clase y va a ser el punto I, de acuerdo a la nomenclatura que se utilizó también. Entonces ahí vemos los puntos críticos del eje, que son el G, el I, el J y el K, y la I es donde se mantendrían los valores de esfuerzo. Entonces vamos a llevar esa ilustración para poder identificarlo, esos puntos y las fuerzas en donde se aplican en los engranes 3 y 4. Entonces ahí vemos las fuerzas, iríamos a nuestro análisis estático y cargaríamos las fuerzas con las magnitudes que nos muestran. Vamos al análisis estático y vamos a cargar las fuerzas. Fuerza tangencial en la sección que nos indica de 540. En esa parte. Ok. Tomamos el plano, el top plane atraviesa todo. Y pues para poner la fuerza tangencial, pues sería esa opción, ¿verdad? Que dice a lo largo de ese plano, pues nosotros a lo largo tomaríamos esa fuerza tangencial de 540 y una fuerza radial de 197 libras. Fuerza. Hay que indicar las direcciones adecuadas para que se lleve a cabo la fuerza de manera correcta. Entonces vamos a cargar la segunda fuerza del otro lado. Tiene 2431. Seleccionamos pues el plano adecuado que atraviesa todo el eje y la fuerza tangencial, que es esa opción que hice a lo largo de ese plano, aplicar la fuerza de 2431 y después la fuerza de 885, que simularía ser la fuerza radial y tangencial respectivamente, nada más que hay que fijarnos que si esté en el sistema de unidades adecuado, sistema inglés. Ahí están. Y listo. Ya tenemos las fuerzas, ya nada más es cuestión de realizar el mallado. Aquí podemos tratar de experimentar. Yo voy a dejar por defecto el mallado intermedio, digámoslo así, para tener una aproximación con los datos teóricos calculados y corremos la simulación. Se supone que el valor de esfuerzos que nos muestra ahí son los esfuerzos de von Mises o energía por distorsión o el sigma A que calculamos previamente en clase, que debería de ser, no sé si recuerdo, 25.000 o 27.000 PSI. Entonces vamos a cambiar nada más las unidades para poder ver el valor. Ahí pues tenemos el- la representación de punto decimal un poco extraña. Vamos a ponerla en flotante. Ahí en las opciones pues vamos viendo en el video cómo se cambia de científico a flotante. Y tenemos que son 25.149 PSI.
Y el valor del esfuerzo, pues tal como indica el problema teórico, se concentra en la sección del punto crítico I que veíamos previamente. Vamos a ver, eh, sin deflexionar tanto, digamos que una representación de escala real de cómo se deformaría el eje. Y ahí en ese punto en particular es donde ocurre la mayor concentración de esfuerzos. Ahí se ve la gráfica de calor, ¿no? El punto I. Entonces, lo que nos queda es comparar los resultados teóricos con los simulados y ver si ahora sí se aproximan.